Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Hoy 7 artículos que he comprado en AliExpress para gatitos graciosos, juguetones como los míos y como puede ser el tuyo. Si te gusta, comenzamos el vídeo. Sí, compañeros, aquí tenemos el primer artículo. Es una hamaca para la ventana. Bueno, todo el mundo sabemos que a los gatos les encanta mirar por las ventanas porque, bueno, ellos están en casa y, bueno, pienso que les parece curioso todo lo que ocurre en la calle o fuera de su hogar o de su entorno, ¿verdad? Bueno, pues nada mejor para tener el gatito observando y, bueno, pues eso, satisfaciendo su curiosidad, pero siempre de una forma segura y sin que vaya a caer a la calle. En caso que vivamos en una altura elevada, pues así sabremos que no va a tener ningún accidente gracias a esta hamaca de ventana que, bueno, yo pensaba que inicialmente iba a ser algo que no le iba a gustar porque, claro, parece como algo endeble, ¿no? A primera vista, pero luego veremos cómo sí que tiene bastante robustez y aguanta bastante peso, o sea que nuestro gatito va a estar seguro. Vemos que la forma de montaje es bien sencilla, simplemente unos tubos de PVC, unas ventosas y, importante, los cables que hemos visto son de acero, por lo tanto eso va a aguantar perfectamente el peso de nuestro gatito. Y las ventosas, puede parecer que eso, bueno, medio va a pegar o no, pero pegan muy bien en el cristal, siempre que esté el cristal bien limpio. La forma de instalación, súper sencilla, ponemos las ventosas de la base bien pegadas al cristal. En este caso, como vemos, ni siquiera las estoy mojando, simplemente las estoy apretando contra el vidrio y ya está. Bueno, ahí vemos que ponemos las de arriba, las de sujeción de los cables. Si vemos que está muy largo, pues nada, le damos ahí unas vueltecitas a la propia ventosa y ya está. Y básicamente ya está la instalación hecha. Ahora viene que el gato quiera subirse, porque claro, es algo pues nuevo para él y ya sabemos que los gatos son como muy miedosos para esto. Hasta que no se sienten seguros con un objeto dentro de tu casa, ya sea una pelota o esta hamaca, no van a querer subirse, pero ahí jugando un poquito con él le perderán el respeto y luego ya, vamos, van a querer subirse continuamente. Pero como he visto que la hamaca quedaba así como un poquito dura, no sé, se me hace a mí que con una mantita arriba iban a estar bastante más cómodos y nada, efectivamente, además como la mantita ya tiene su olor, pues les ha gustado más y como vemos, dos gatos encima, perfecto, no se cae, así que podemos estar seguros que nuestro gato no va a sufrir ningún accidente y va a poder cotillear todo lo que sucede en la calle. Y como he dicho anteriormente, todos estos productos los he comprado en AliExpress, pero por mediación de Letyshops, que es una página de cashback, que es simplemente que te devuelve el dinero por las compras que realizas y te lo devuelve por PayPal o transferencia bancaria, como tú prefieras y sin ningún problema. Para sacarle máximo rendimiento a Letyshops tenéis que descargaros la extensión del navegador que uséis, Chrome, Firefox, lo que sea. Supongamos que queremos comprarle un juguete a nuestro gato. Vamos a ver qué nos arroja esta extensión. Por ejemplo, qué precio ha tenido anteriormente para saber si realmente la oferta que pone AliExpress es real o no, que puede pasar que sea un poco de engaño. Luego ahí activaremos el cashback y también la opinión del vendedor. Y simplemente restaría meterlo en la cesta y realizar la compra. De esta manera nos beneficiamos de ese 5% de reembolso que nos daría Letyshops. Registrarse, usuario y contraseña, nada más. Aquí tenemos lo que vamos acumulando, un par de compras que he hecho, o sea, esto suma y sigue. Y si queréis añadir, aparte del cashback que te da Letyshops, 5 euros extras, simplemente en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que os metáis a AliExpress por ahí y lo recibiréis. Y aquí tenemos los pescaditos que acabamos de recibir y, bueno, como podéis ver, son súper reales. Vamos, básicamente lo que estaba en la foto de AliExpress es lo que hemos recibido. Mi sorpresa es que son como cualquier otro peluche, un osito, lo que sea, pero en forma de pez. La serigrafía está súper bien hecha y lograda. De hecho, bueno, si lo miras desde lejos es que puede parecer perfectamente un pez. Vamos a ver si al gato también le parece. Lo mueves un poquito y su instinto depredador, bueno, enseguida sale y intenta cazarlo. Efectivamente es de peluche, pero a él le encanta jugar porque, oye, es un depredador y tiene instinto de caza, así que este tipo de juguetes yo creo que le viene muy bien para mantenerse activo y que sea un gato feliz, porque lo dicho, es un depredador y necesita caza.
cazar. Vamos a ver el siguiente gadget, que en este caso es similar porque es también para que juegues, entretenga y cace. En este caso es un insecto, es una cucaracha que tiene un pequeño motor, unas baterías chiquititas y bueno, yo creo que está bastante conseguido. De hecho, vamos a ponerlo en marcha para que veáis que hace un recorrido así circular y bueno, no se va muy lejos, pero sí que se mantiene en movimiento para llamar la atención de nuestro gatito. Ahora veremos si nuestro gatito quiere cazar cucarachas. Eso es otra, porque los gatos son muy especiales. Lo que a uno le puede parecer súper interesante, otro literalmente lo va a ignorar. En este caso, el pececito le encantaba, pero vemos como la cucaracha casi que le da asquito y no juega mucho con ella. Más bien la aparta y la tira, pero no parece que le guste mucho. Este gatito se llama Pinchito. Ahora vamos a ver el otro, que es un poquito más mayor, se llama Fígaro y vemos que sigue la misma pauta. Bueno, más o menos la aparta y eso, pero no vemos que sea su juguete favorito. De todos modos, por el precio que tiene, yo creo que no es mala compra. Siguiente artículo o gadget es un quitapelos. Bueno, supongo que se llamará así. Es simplemente pues para quitarle el pelo que se le cae y que no se lo trague, porque los gatos se limpian mucho y si no retiras este pelo se lo acaba tragando, vomita, problemas digestivos y además la casa se queda llena de pelos porque al gato se le caen. Bueno, Fígaro, este es el gato que odia este tipo de gadgets, realmente no le gusta nada, pero si está en un estado así como tranquilito, ahí en una silla, bueno, ya sabemos, ahí medio dormido, medio se deja. Así que, bueno, ahí simplemente unas cuantas pasaditas y vemos que ha hecho bastante bien su trabajo, ha quitado bastante pelo. Fijaros que simplemente ha sido nada, un minutito. Y esto es lo que hemos retirado, que si le diéramos bien, sacaríamos pues como 4 o 5 veces esta bola, y eso en un día solo, pero vemos que tenemos también la posibilidad de hacerlo con un guante, ¿vale? Pues vamos a probar suerte. Tiene ahí unas púas que teóricamente, lo dicho, recogen el pelo como si fuera el otro peine. Así que vamos a probar suerte. Y en este caso, Fígaro es, bueno, si el otro no le gustaba, este directamente es su enemigo. La cola empieza a moverse, se pone inquieto y lo termina atacando. Y atacándote a ti, así que casi que mejor el otro, el cepillo de púas metálicas. Este no le gusta nada, así que vamos a probarlo con Pinchito. Este gato es un amor, en la vida ha mordido ni ha arañado. Puedes hacerle lo que quieras, que él como mucho maullará. Así que perfecto, este guante es súper cómodo, recoge todos los pelos del gatito y en este caso lo hemos visto como sí que hasta le gustaba y le resultaba, oye, pues placentero el que lo acariciaras con el guante. Ahí está lo que hemos retirado y sí, hace su trabajo, bueno, exactamente igual que lo otro y simplemente es a tu gato cuál le gusta más, o el cepillo de púas metálicas o el guante, y pasárselo todos los días para quitarle ese exceso de pelo que desprenden. Este otro gadget viene en parejas y es para que se rasquen. Viene con las sujeciones, tanto unos tornillos como unos adhesivos y una bolsita de hierba gatuna. Esto, si no lo conocéis, es una pasada porque se lo pones y se vuelven como locos. Quieren jugar y rascarse con lo que huela a eso. Vemos que ahí tenía el compartimento interno para poner la hierba gatuna, tiene unas púas así plásticas para que se rasquen y sientan, pues eso, sientan placer. Me imagino que, oye, será algo satisfactorio para ellos y se coloca en cualquier esquina, y si no queremos en la esquina, pues en una pata de una mesa o en algo similar, ¿no? Yo en mi caso lo voy a poner en mi castillo para gatos, que es donde creo que más uso le van a dar, porque aquí vienen a rascarse y también se restriegan con las cuerdas para dejar su olor y bueno, vamos a probar suerte. La forma de instalación, ya vemos los tornillos que viene, ahí con un taladro, un destornillador, se va a fijar perfectamente y ponemos la hierba gatuna en su interior. Lleva como unos agujeritos para que, bueno, desprenda ese olorcito y el gato lo pueda olfatear. Y ya está, ahí se lo presentamos a Fígaro, enseguida detecta la hierba gatuna y vemos cómo empieza a restregarse la cara para dejar su olor y se siente atraído, realmente y literalmente se siente atraído por este olor de la hierba gatuna. Así que bueno, yo creo que está muy bien. Y ahí lo tuve como 10 minutos dándole
dándole fuerte. Y he puesto uno abajo y otro en la parte de arriba, así que cuando, oye, vayan por ahí por el castillo, si les apetece se pueden rascar. Vamos a presentar esta pala que me pareció bastante curiosa, que es para retirar las caquitas del arenero, ¿no? Tiene una compuerta que evita que la caquita, una vez que entra al depósito, vuelva a salir, y unas bolsitas, que eso, bueno, sirve cualquier bolsita, pero viene bien que te vengan ya incluidas, que recogerá la caquita y luego se saca y se tira a la basura, y oye, algo bastante higiénico y bueno, me ha gustado. Vamos a ver si realmente funciona bien. Para ello tendremos que viajar hasta el arenero más cercano, en este caso es el que tengo ahí en la galería, y Fígaro, mira, justo estaba plantando un pino, soltando unos bombones. Bueno, ahí está haciendo su faena y bueno, una vez que termina, ahí tenemos el regalito y vamos a probar realmente si funciona. Ponemos la pala, meneamos, quita las piedras, pero los mojoncitos se quedan ahí en el depósito, no salen. Perfecto, vamos a coger bastante arena de esta de sílice. Bien, la filtra bien, y dentro del depósito, pues lo dicho, la bolsa con el regalito, se le hace un nudo y la podemos tirar a la basura y no huele ni nada, así que oye, perfecto. La pala también ha pasado el test, por lo tanto la tengo ahí para utilizarla cuando sea necesario. ¿Os habéis fijado que tiene una alfombrita a los pies del arenero? Esto es porque los gatos, al entrar y al salir de él, entre los dedos o donde sea, se les meten piedrecitas y acaban sacándolas. Por lo tanto, esto lo que hace es recogerlas, y recoge bastantes. Ahí vemos como al sacar la patita de atrás, ahí, ¿veis? Ha sacado. Pues esto todos los días y con 2 gatos, al final el suelo estaba fatal. Todos los enlaces de los artículos que hemos visto durante el vídeo están en la descripción, y también a Letyshops. Recordar que es la plataforma que por comprar mediante ella te devuelve el 5% en el caso de AliExpress, y también se puede comprar en otras muchas tiendas y beneficiaros de ese cashback, o sea, de esa devolución de dinero. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, comentar, suscribirse y compartir, y nos vemos la semana que viene aquí en el canal Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.